Continuamos entonces, estudiantes, con esta cuarto envío, ¿no es cierto?, de información, esta cuarta sesión, podríamos llamarle, un poco redondeando que esta primera unidad, que se llama Introducción a la Psicología, termina con una evaluación que va a ser por ahí a finales de abril, o sea, porque empezamos la semana pasada, y que en el programa era un debate guiado, ¿sí? Que ahora no sé cómo lo vamos a poder hacer. Yo creo que tal vez vamos a tener que hacer un trabajo, eso tenemos que verlo todavía con la dirección de la escuela, pero va a ser en función a un material audiovisual que se lo voy a enviar a sus correos en algún minuto, ¿sí? Que es un documental muy interesante porque hay de todo, pues hay antropología, hay psicología, hay misticismo, hay también el tema de cómo la gente también va creando sus propios mitos, el miedo, ¿no?, también que va generando esos mitos. O sea, hay varios elementos que ese documental es muy interesante para hacer una evaluación, ¿ya? Porque la idea es que se analice desde las distintas escuelas de la psicología, ¿no es cierto?, eh, lo que aparece en el documental, ¿sí? O sea, el documental presenta una información de acá, es de la isla de Chiloé, presenta una temática muy interesante, y cada grupo o cada persona lo va a analizar desde un enfoque de la psicología que le haya gustado: el humanismo, el cognitivismo o el sistémico, los conductistas a lo mejor, o desde el psicoanálisis, ¿sí? Desde también desde la Gestalt, ¿sí? Ahí es donde ustedes tienen que ver, y ahí se termina esa primera unidad. La segunda unidad tiene que ver con la psicología evolutiva, o antiguamente se le llamaba la psicología del desarrollo, ¿ya? ¿Qué es lo que se está esperando de ustedes de alguna manera? Que ustedes puedan diferenciar las distintas etapas de los estudios del desarrollo humano de acuerdo al paradigma sobre el origen de la evolución del ser humano. O sea, en este sentido, todo lo que yo le venía diciendo del ciclo vital, ¿no es cierto?, y de los distintos estadios del desarrollo mental que habla Piaget y que habla Vygotsky, que van a ser los dos autores que vamos a ver en esta segunda unidad, ¿ya? Eh, Aquí se vuelve un poco más específico el tema de la psicología, porque ya nos enfocamos directamente de lo que después se llamó la psicología cognitiva, que es la psicología que ha estudiado con mayor profundidad el cerebro humano y ha visto, por ejemplo, que el computador es una analogía de cómo funciona el cerebro. Entonces, todo lo que es el paradigma cognitivo tiene que ver con la resolución de conflictos, tiene que ver con el tema esto eh, de los factores protectores, los factores de riesgo, los locus de control interno y externo. Toda esa clasificación o conceptos provienen de la psicología cognitiva, ¿ya? Entonces vamos a ver las principales escuelas que hay dentro de estos cognitivismos, porque está el construccionismo, está el cognitivismo, ¿sí?, está el conexionismo. O sea, hay distintas divisiones dentro del mismo paradigma. Por eso que eso les decía en un video anterior del tema de la crisis que tiene la psicología y que vendría de alguna manera a resolver la psicología social, ¿sí? O sea, ¿por qué nace la psicología social? Nace justamente a ese problema que existía, esa crisis que tenía la psicología, y que era demasiados objetos de estudio. O sea, entonces, dentro de esto vamos a ver estudios de la etología del comportamiento. La etología es el estudio de la conducta animal. Si nosotros somos animales, varias de las teorías de la etología nos ayudan a entender el comportamiento humano. También las funciones mentales, la atención, la memoria, el pensamiento, el lenguaje, la inteligencia, ¿sí? Esas son las funciones mentales superiores. Vamos a ver también el significado, el significante, sintaxis, semántica, ¿sí? Lenguaje, cognición,
Vamos a hablar del desarrollo cognoscitivo, o cognitivo lo mismo, sí, cognoscitivo con SC entre medio, la mediación social, la cultura, ¿sí? El ser mediador, todo eso proviene de la psicología evolutiva o del desarrollo. Entonces, esa unidad se va a evaluar con cada uno de alguna manera va a tomar una escuela de la psicología del desarrollo, ¿sí? O desde otro aspecto, por ejemplo, también el psicoanálisis ha hecho muchos estudios sobre la infancia, pero lo importante es que desde el lugar que ustedes se coloquen, analicen la infancia y el desarrollo por etapas. Piaget es el fundador de eso, en ese sentido, el que le trató de dar conceptualización a las distintas etapas del desarrollo, que lo vamos a ver obviamente más adelante. Entonces, la idea es colocarse desde ahí, o desde Vygotsky, ¿sí? O desde, por lo menos desde lo que hayamos visto hasta esa segunda unidad. Usted se va a fijar en una escuela interesante del desarrollo, vuelvo a decir, que trata la infancia, y vamos a pasar a una película que se llama El Pequeño Salvaje, que es una película del año 70. Yo en general trabajo con puro material antiguo, por eso siempre volver a los autores como Piaget, Vygotsky, porque siempre es bueno volver a las fuentes, no sé de dónde nacen toda esta información. Y en este video o esta película ustedes lo van a analizar desde la escuela del desarrollo que les haya interesado respecto de la infancia, ¿sí? Porque justamente la película trata de un niño que es rescatado de los bosques en Francia, y entonces se hace todo un análisis de por qué tiene o no tiene el lenguaje, si puede o no acceder al lenguaje. O sea, todo eso ahí ya, por eso vuelvo a insistir, nos volvemos más específicos en la psicología y dejamos los debates de lado y nos centramos en el desarrollo del infante, porque ese desarrollo del infante repercute directamente con la vida adulta. O sea, si tú fuiste mal alimentado, si fuiste violentado, ¿no es cierto?, se te negaron ciertas necesidades básicas, obviamente que en una vida adulta eso tiene consecuencias, ¿sí? Desde aspectos genéticos como también de aspectos socioculturales, que es lo que a nosotros más nos interesa. Entonces, las primeras dos evaluaciones, una tiene que ver con un debate, que seguramente va a ser un trabajo, y esta segunda debería ser un trabajo grupal donde explican un poco la película del Pequeño Salvaje y la argumentan desde una escuela del desarrollo. Y la tercera unidad sería la psicología social, ¿ya? Entonces, la psicología social, nosotros nos centramos principalmente en una introducción a la psicología social, porque indudablemente no podemos pasar la mayor cantidad, o sea, hacerlo tan específico, ya en ese sentido no se puede, por los tiempos que tenemos muy poco tiempo. Entonces, identificar las características de la psicología social, ¿no es cierto?, cómo se diferencia de otras áreas de las ciencias sociales, cuáles son los fenómenos que estudia la psicología social, los factores que influyen, ¿no es cierto?, en la construcción de una sociedad, los estudios sobre la ideología y las sociedades disciplinarias, y vamos a ver, bueno, en general durante todo el semestre vamos viendo Foucault, Michel Foucault, que es un psicólogo, filósofo, psicólogo, sociólogo, cientista político, historiador, porque él hace un análisis muy interesante de las sociedades disciplinarias, que es también de lo que estamos viendo actualmente, ¿sí? Vamos a ver lo que tiene que ver con el enfoque histórico-cultural, procesos del aprendizaje, el lenguaje nuevamente, la interacción social, la crisis de la modernidad, los trastornos mentales ya, educación popular, las intervenciones comunitarias, estudios de género y multiculturalidad, ¿sí? O sea, nuevamente la psicología social está en lo que tiene que ver con los estudios del pensamiento, del lenguaje, las emociones, sobre también las conductas prosociales, como la solidaridad, la cooperación y el altruismo, pensamiento grupal. Vamos a ver todo eso, lo vamos a analizar
en detalle, ¿sí? Ahora yo solamente estoy los nombrando, estoy describiendo, ¿sí? El programa lo estoy leyendo en el fondo para que usted, que es muy importante que esto quede muy claro, por eso que me he tomado un poco el tiempo para poder explicar lo del programa, porque así le da también un poco de coherencia al inicio de las clases, ¿no es cierto? Después tenemos que vienen dos evaluaciones más que contemplan la segunda y la tercera unidad también, donde hay que hacer un informe psicosocial, ¿sí? Y después y después hay como una segunda entrega donde ustedes plantean todo un plan de desarrollo y de trabajo, ¿no es cierto? Que a ustedes se les va a ocurrir justamente a la medida que vayan leyendo vayan viendo las clases, ¿no es cierto?, por YouTube, de lo que nosotros requerimos en un informe psicosocial y después cómo se debe intervenir. ¿Sí? O sea, la primera parte, cómo se hace el informe, y la segunda de cómo se va a intervenir. Y después la evaluación final, que es prácticamente como un examen, es una actividad que se llama la actividad integrativa. ¿Ya? Que ahí también se hace un informe y se va a hacer un informe psicosocial, pero esta vez desde un caso real. ¿Ya? Me gusta trabajar con alto material audiovisual, así que vamos a ir viendo cómo lo vamos subiendo, porque no todo aparece en YouTube, ¿sí? Y cuando aparece también puede estar en inglés. Entonces ahí tenemos que ir viendo, porque son cosas que también son como antiguas, entonces tenemos que ir viendo cómo lo hacemos, ¿ya? Pero lo principal es eso, es el programa, esas son las materias. Más adelante es obvio que voy a seguir explicando de mejor manera de qué se trata todo esto, pero por lo menos para que ustedes sepan en qué es lo que estamos, cuáles son las materias, el fuerte de las materias, ¿ya? Entonces el próximo video ya vamos a empezar viendo la historia de la psicología hasta el siglo XX, para que entremos de lleno a los enfoques de la psicología que aparecen en el siglo XX, efectivamente, ¿ya? Eso es muy importante. O sea, el siglo XX es el que le da el inicio a los distintos enfoques de la psicología. Anterior a eso, la psicología no existía, ¿ya? De psicología se empieza a hablar desde 1875 más o menos, ¿ya? Ahí también vamos a poner el detalle de todas esas temáticas. Chao, nos vemos.